iniciaremos con el proceso de la entrevista del manual de la entrevista psicológica de CONSA. Bueno, entonces para iniciar la entrevista como un proceso. Entonces, sí. ¿Dale yo o voy ¿sí? yo, si quieres? Dale, Cris. Pues la entrevista es un proceso de comunicación entre dos o más personas. El objetivo principal de la entrevista es obtener la mayor información posible, es de que sea idónea y fiable. La idea es realizarla en el menor tiempo posible. Exacto. El objetivo de todo proceso comunicativo es que se inicia con una presentación de la situación, luego tiene un cuerpo principal de la entrevista y luego sigue con un cierre y una despedida. Sí. Ok. Las fases de la entrevista y su curso. Para realizar la entrevista, el entrevistador debe tener algunas habilidades. Entre ellas es ser flexible frente a las circunstancias que se puede presentar a lo largo de la entrevista. De igual forma, el entrevistador debe tener en cuenta todas las variables con las que se encuentra a la hora de planificar la entrevista. Es por eso que debe realizarse las siguientes preguntas. ¿Por qué o para qué? ¿Qué información quiero obtener a través de ella? El qué, que sería qué información tengo para dar durante la entrevista. El receptor sería qué características tiene el entrevistado y por último el cómo medio, que es cómo voy a transmitir el mensaje. Además de esto, el entrevistador tiene la responsabilidad de guiar al entrevistado durante todo el proceso de la entrevista. El objetivo es tener la mayor información necesaria para cumplir el objetivo que esté planteado por parte de la persona que lo remite. Así es, entonces por eso debemos tener en cuenta que tanto la finalidad, el mensaje, el receptor y el medio son importantes en esa planificación a la hora de realizar la entrevista. Sí. La entrevista cumple unas fases para poderse realizar. Algunos autores hablan entre 4 o 5 fases, pero nosotros vamos a trabajar 3 fases. La fase inicial, que es el primer contacto que se tiene con la persona. Aquí es muy importante porque se establece ese rapport y se prepara al entrevistado para las fases posteriores. Esta fase inicial, Cris, es muy importante porque va a determinar cómo va a ser toda la entrevista. Por eso Exactamente. Esta sí. manera, perdóname ya, aquí se debe generar de manera empática desde un Ujú. principio para pues poder lograr los objetivos de la entrevista. El entrevistado puede dar información que se requiere para el proceso que se lleva, pero eso depende de nosotros cómo generemos esa raptor, ¿sí? Sí, y definitivamente, o sea, de establecer esa comunicación asertiva desde el inicio con la persona entrevistada va a garantizar que esa entrevista llegue a un buen éxito y se pueda realizar todo el proceso de una manera amigable. ¿Ok? Bueno, Sí. en la fase inicial también es importante que se tiene que, aparte del report, se tiene que romper ese hielo, ¿cierto? Entonces, inicialmente se hace con una pregunta trivial que no tenga que llevar mucho análisis para que la persona entrevistada se sienta cómoda con el entrevistador. Sí, Entonces, por ejemplo, puede ser cómo le quedó fácil llegar aquí a la consulta, o cómo le pareció el clima el día de hoy, todo para establecer un ambiente más amigable. sí, además de eso, pues tenemos que mantener una conversación de hilo con esa pregunta trivial. Se puede pasar a obtener los datos personales, como es el nombre completo, la edad, la profesión, la dirección, el teléfono. También es importante saber cómo se puede nombrar al entrevistado. Digamos, si él quiere que lo llamemos por su nombre, por su apellido, por un diminutivo, no sé. Pues de esta manera es como vamos a guiar la entrevista. Sí, Cris, y en esta parte también se tiene que informar sobre la confidencialidad de lo que se trate y también se debe firmar ese consentimiento informado. ¿Listo? Sí, La duración de esta también es en etapa, esta fase, dale, te sí. voy a comentar algo antesito. En esta fase es pertinente pues dejar el objetivo claro al entrevistado, saber cómo se va a llevar, decirles cómo se va a llevar el proceso y qué tiempo se va a emplear. Exacto. Y ese tiempo, digamos, de la fase inicial va entre 8 y 10 minutos, no alargarse mucho, porque lo general es que toda la entrevista no pase de una hora para que pueda fluir de una manera, pues, amigable para el entrevistado. Ya, ¿Listo? se cortó un poquito, ¿puedes repetirlo?
Ah, sí, Cris. Te Vale. decía que en esta etapa de la fase inicial se puede durar entre 8 y 10 minutos, ¿sí? Es lo ideal que no se alargue tanto para que las otras fases puedan tener el tiempo para que cada una pueda cumplir lo que es sus objetivos específicos. Sí, en la fase intermedia, pues en esta fase se debe dar el siguiente pase de la anterior fase lo menos brusco posible. La idea es comenzar con una pregunta abierta, donde el entrevistado se sienta cómodo y responda él concretamente a lo que se le pregunta y sea una respuesta pertinente. También está, en esta fase se va a hablar como la mayoría de tiempo y se debe tener una conversación fluida. Es importante ver que la persona siente a través que la persona, cómo se expresa la persona a través del lenguaje verbal y no verbal. Y lo ideal es que se sienta cómodo y relajado. Sí, aquí es muy importante que en esta fase el objetivo es obtener la información relevante, precisa, también es identificar ese problema y se elabora las hipótesis. Algo Aquí también importante. es, espérame, Ujú. acá también es importante que nosotros obtengamos la información concreta, ni más ni menos, lo que para no sobrecargar la información o no contemplar el objetivo que tenemos. Exacto, y aquí es donde tenemos que ver que tenemos que poner las habilidades en práctica como es la escucha activa. Esa escucha activa nos tiene que ayudar a no cometer errores que generalmente se pueden cometer, que es como juzgar a las personas, distraerse, responder haciendo preguntas precipitadas, proponerse a uno mismo como esa fuente de solución. Entonces es muy importante tener esa escucha activa para evitar estos errores. Sí, también acá en esta fase identificamos el problema. Pues, en el caso de las entrevistas clínicas será importante pues, identificar el problema, definirlo de manera exacta para que se pueda seguir abordando más temas. Exacto. Y aparte de la escucha activa, Cris, también hay algo muy importante que es saber preguntar, ¿cierto? Saber Ujú. no saturar a la persona con las preguntas, ni hacer preguntas que sean muy complicadas, que no nos puedan entender, ni realizar preguntas donde se infiera la respuesta dentro de la pregunta. Sí, es importante lo que dices porque de esta manera vamos a nosotros a empezar a elaborar hipótesis sobre lo que estamos preguntando y lo que nos van respondiendo, Ujú. Y para así aquí pues poder dar un diagnóstico, ¿no? sí, y las preguntas, es importante realizar preguntas abiertas e ir avanzando, ir a preguntas cerradas y más específicas. Sí, Siempre en un tono amigable y agradable para hacer de esta entrevista algo que fluya de buena manera. sí. Ok, Cris. Entonces la duración de la fase intermedia generalmente dura entre 45 minutos. Como te decía antes, no permitir que se alargue tanto para no apresurar el cierre de la entrevista, pero igualmente esto está sujeto a cómo el entrevistado también vaya fluyendo durante toda la entrevista. Si el entrevistado pues está cómodo, pues se le permite un poco más de flexibilidad, ¿cierto? Pero si vemos que está como saturado, entonces Sí, podemos mirar esos tiempos. pero pues como lo hablamos antes, esto es, lo importante es que el entrevistador lleve, controle el ritmo y el tiempo de la entrevista, que no haga en los últimos 10 minutos empiece a bombardear al entrevistado porque así no se puede terminar esta fase. Sí. Ok, Cris. Entonces, bueno, la última fase de la entrevista, pues la fase final. El objetivo de esta fase es resumir lo que se ha visto en la entrevista, planificar las posibles citas, acciones o tareas futuras y aclarar dudas o comentarios. Sí, esto se tiene que generar de una forma pues amena, ¿no? Lo menor catastrófico posible para el entrevistado, poder decirle si se va a generar más citas, explicárselo, y si no, pues desearle que le vaya bien en su día, o si se va a pasar con otra persona, otro profesional que le vaya bien con él. Entonces, hacer este cierre de forma empática, que él sienta que lo que se trabajó en esta etapa pues le ha servido claramente. Sí, es darle sentido a este proceso de entrevista. Esta fase final, Cris, dura entre 10 y 12 minutos. Eso logra hacer un buen cierre, pero como decíamos antes, depende mucho también de la disponibilidad que tiene el entrevistado. Entonces, también son etapas flexibles. Sí, otra cosa importante es terminar con una frase positiva para que
generar, pues, como decíamos, esa buena comunicación por si se presenta otra entrevista. Sí, señor. Bueno, iniciamos con la otra parte, el capítulo 7, es la entrevista con niños y adolescentes. Sí. Ok. Entonces, la importancia del entrevistado. Aquí vamos a ver las peculiaridades de la entrevista con niños y adolescentes. ¿Qué influye aquí? Los factores individuales relacionados con su proceso de desarrollo psicológico. El otro, Sí, ¿sigue? dale. Dale, yo. Bueno, también el contexto en que el niño se encuentra inmerso y también el contexto en donde se surge la petición de esta intervención profesional. Exactamente. Pues en esta fase es como la fase de cómo se van a estructurar las preguntas sobre las peculiaridades de los niños y adolescentes. Aquí se relaciona su desarrollo psicológico. Pues estos resultan especialmente relevantes para el propósito del evaluador y de la entrevista. Exacto, como tú dices, Cris, es muy importante tener en cuenta que los niños y adolescentes están en un proceso de desarrollo, de evolución. Entonces, hay que tener muy presente esto para cuando estemos haciendo esa entrevista, saber en qué etapa se encuentran los niños para poder proceder, ¿verdad? Porque aquí Sí, recae todo el proceso, como decimos, de la entrevista sobre el entrevistador. claro. Entonces, sí. Acá también es muy importante pues contar con la información que se pueda brindar la familia, los profesores, quienes son las personas más allegadas al niño o al adolescente en este caso, en el caso que se de la entrevista. Sí, y cuando le hacemos la entrevista a los niños y adolescentes surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué y cuántos son capaces de recordar los Sí, niños? por lo general el tema de la memoria autobiográfica es importante en esta etapa para obtener la información que nos requiere la entrevista. Pues los niños espontáneamente recuerdan menos cosas que los adultos. A mayor edad que tengan los niños van a recordar más los sucesos y los sucesos que más recuerdan son los familiares, pues los presentan con más detalles. Sí, Cris. Y los niños ya de 2 años y medio en adelante ya pueden tener ciertos recuerdos, entonces su memoria ahí empieza a avanzar. A Lo que tenemos que evolucionar. tener en cuenta, sí, es que lo que puede ser algo importante para el entrevistador o para un adulto no es lo mismo para un niño. Entonces no significa que no recuerde, sino que no fue importante para él. Bueno. Exactamente. La segunda es, ¿son fiables los recuerdos y testimonios infantiles? Pues a la hora de indagar hay que implementar ayudas, preguntas que incrementen el detalle a la situación que expresa el niño. La fiabilidad depende de lo sugestionable que esté el niño, ¿sí me entiendes? Y esto no quiere decir que esta información no sea fiable, pues porque los niños en esa etapa de la edad dicen las cosas sin filtro y lo que entienden, por ejemplo, las preguntas se pueden malinterpretar. Si el niño no entiende la pregunta, entonces va a responder lo que él cree y lo que él considera. Exacto. Aquí lo que debemos tener cuidado es que nuestras preguntas no vayan a interferir en esa respuesta de los niños, ¿sí? No es que sus recuerdos no sean fiables, sino, como decíamos, pueden ser respuestas sugestivas que nosotros estemos haciendo que se produzcan. Sí, o por, Listo. sí, también, o por miedo a lo que el entrevistado le está preguntando, pues se pueden eh, sugestionar y no decir lo que ellos creen que es factible en esa instancia. Vamos con la siguiente. ¿Los niños siempre dicen la verdad? Ok, bueno, puede ser que los niños digan alguna mentira durante la entrevista, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? En sí no la mentira, sino el por qué fue que la dijo, ¿sí? Exactamente. Sí, puede ser que no haya tenido la confianza de decir la verdad o que no le dio pena decirlo, no Ya. comprendió y por responder. Sí, Ujú, pero la importancia aquí es ir a esos factores de por qué está mintiendo, si nos damos cuenta nosotros, ¿cierto? sí, Del por qué ellos no mienten. Aquí es lo importante es eso, ir al por qué nos mienten. También es bueno, pues, mantener la presunción de inocencia de los niños, ¿no? Siempre sí, confiando que la información que nos dan es cierta, es cierto. no catalogándolos con nada. Seguimos Yes. ya. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo asegurarme de que un niño me entiende? Bueno, para esto sería importante que el niño comprenda
los términos y las palabras que nosotros estamos expresando. La mejor forma es que el niño entienda lo que se dice y pues de esta forma, lo que yo creo, lo que aquí exponen que es hacer oraciones cortas, que no tengan mucho contenido y con lenguaje acorde a la edad de ellos. Sí, y la capacidad de comprensión en los niños va mucho más desarrollada que su capacidad de la expresión, ¿cierto? Sí, o Entonces sea, ellos nos pueden comprender, pero no nos pueden expresar realmente lo que están pensando o sintiendo. Pero la comprensión en los niños va igualmente, va según su desarrollo evolutivo. exactamente. Seguimos. Li- ¿Qué entienden los niños sobre sus propios estados internos, el comportamiento de los demás y las situaciones sociales? Pues yo creo que Bueno. para... Ah, no, sigue, dale, dale, Ok, Joana. bueno, aquí sabemos que los niños a partir de los 11 años ya empiezan a comprender que las personas pueden tener actitudes positivas y negativas y que uno puede sentir esos sentimientos de igual forma hacia ellos. Entonces, a partir de esas edades, pues sí se puede, ellos pueden comprender esos sentimientos, ¿verdad? Esos comportamientos internos. Niños más pequeños es más complicado, pero por eso tenemos que desarrollar otras herramientas para poderlos hacer comprender lo que están sintiendo en el momento. Sí, lo que dice Joana bueno, acertado, pues ahí nos hablan de que a esta edad pueden tener un desarrollo sobre sus conceptos psicológicos, especialmente a los referidos a sí mismos. Y pues, como sabemos, a más temprana edad no pueden porque estos necesitan un suficiente desarrollo cognitivo. Exacto. Y además, esto nos permite ser realistas frente a las expectativas que vamos a tener de la entrevista, ¿cierto? Por eso tenemos que tener muy presente la edad de los niños, tanto de edad cronológica como de su parte psicológica, para saber qué podemos esperar y a qué objetivos apuntar en la entrevista. Sí. La última sería, ¿qué aspectos evolutivos son más relevantes en las entrevistas con adolescentes? Ok, aquí algo muy importante es el factor de la edad. Los adolescentes entran en una etapa en donde cuestionan, ¿sí? Están descubriendo su identidad. Entonces, no es en sí que haya choque frente a la entrevista, sino es en general ya su comportamiento. Entonces, ellos quieren indagar, quieren imponer sus ideas. Entonces, todo este proceso hace que la entrevista pueda ser un poco conflictiva, pero hay que entender el por qué, en la etapa también en la que los adolescentes están. Sí, aquí la comunicación verbal prácticamente ya es la de un adulto. Y lo que Ujú. dice Joana, acá ellos tienen muchos interrogantes y nos van a refutar cosas que nosotros le estemos preguntando. Entonces aquí tiene que uno tener ese manejo y esas habilidades y estrategias para que la entrevista no se nos empiece a alargar. Sí, bueno, el siguiente tema son aspectos especiales de las condiciones previas. Una de ellas es la recogida de información previa a la entrevista. Esto es muy importante porque, bueno, es ir bien preparado a la entrevista, ¿verdad? Saber cuál es la problemática que se está presentando, saber los datos específicos de los niños y de su familia. Estos datos se pueden recoger por medio de una llamada telefónica y nos ayuda a estar preparados para la entrevista, pero también tiene una contraparte, ¿cierto, Cris? Que Sí, ¿me la decías? contra, sí, la contraparte de la entrevista, Sí, de la recogida de la información previa, de que cuando ya tenemos toda la información, al llegar a la entrevista podemos llegar ya con ciertos sesgos y no vamos a identificar realmente lo que esa persona nos quiere decir. También es importante que en el momento que es bueno, que en el momento de la entrevista realizar esas preguntas para recoger estos datos porque vamos a ver ya esa expresión verbal y no verbal del entrevistado que nos puede dar mucho mayor información que solo con una llamada telefónica. exactamente. El segundo, pues Joana ya lo dijo claramente, creo que acá no voy a opinar mucho. En el segundo sería establecimiento de objetivos. Para esto se debe plantear por parte del entrevistado los objetivos de la entrevista. Entonces Barque propone las siguientes preguntas, que serían, ¿quién ha pedido que se realice la entrevista? Otra sería, ¿quién pretende desde el entorno del niño conseguir la entrevista? Un ejemplo claro sería un diagnóstico psiquiátrico o un informe para utilizar en un juicio. ¿Coinciden Sí. con los objetivos del entrevistador o entran en conflictos con ellos?
También sería, ¿qué información desea obtener sobre la entrevista? ¿A qué preguntas debería responder el entrevistador cuando haya acabado? Otra también sería, ¿cuánto tiempo hay disponible para esta entrevista? ¿Se va a poder llevar a cabo o para realizarse un trabajo terapéutico, entre otras? Ujú. Ok. La siguiente es el entorno de la entrevista. Este punto es muy importante porque debemos asegurar la comodidad del niño y o el adolescente, ¿verdad? Esos espacios tienen Exactamente. que brindarles un entorno cómodo, que se sientan tranquilos, relajados, en donde la temperatura, la luz, todo influya para que se dé un buen proceso. Tenemos que adecuar el espacio para los niños, ¿verdad? Sí, Los adolescentes ya buscan un espacio más como los adultos, pero los niños hay que acomodarlos donde se sientan cómodos y tranquilos. yo antes de que sigas, es indispensable en este tiempo no contar con las actividades que a ellos les gusta, como es una fiesta con amigos, un deporte, porque si no, ya van a entrar predispuestos a la entrevista, ¿sí me entiendes? Sí. Acá lo que deberían es encontrar espacios acordes, donde el chico tenga tiempo, donde el chico pueda generar y esté pues como con esa atención y esté ameno a lo que nosotros podamos hacer en este proceso. Sí, eso es muy importante, Cris, porque cuando a un niño, no, incluso a un adulto, Sí, se le cambia algo que le gusta por algo en donde lo llevan obligado o no entiende el por qué lo llevan, pues le va a coger pereza, por así decirlo, ¿cierto? No le va a gustar y no va a tener esa buena exactamente. disposición. Lo que, Entonces, como, lo que hablabas, por ejemplo, del entorno, acá pues a los niños más pequeños para establecer esa rapport, pues es necesario tener espacios acorde a la edad de ellos. Para iniciar, por ejemplo, antes de todo este proceso, algo lúdico, un jueguito, con eso uno puede empezar a establecer esa buena relación con el niño. sí, Cris, y algo muy importante que hay que tener en cuenta es la forma como está vestida la persona que va a entrevistar. Sí, Entonces, por ejemplo, nos dice que no utilizar las batas blancas porque los niños lo relacionan de una vez con ir al médico, urgencias, dolor, entonces se predisponen al proceso de la entrevista. Entonces, lo ideal es vestir de pues, una forma adecuada sin la bata blanca. sí, es verdad. Aquí también es importante como el espacio donde se va a trabajar. Entonces, el profesional debe estar a la altura del niño, el entrevistado, como estar en una postura que lo vea uno, que esté pendiente. Si es un niño pequeño, se puede trabajar pues, en el suelo para que sea más cómodo y uno pueda generar esa conexión. Sí, listo. El otro No, pues tema es espérame, hay otra cosita. Los niños que son muy hiperactivos, que no controlan, hay que intentar quitarle las cosas alrededor, porque pues pueden generar daños o se pueden distraer con facilidad. sí, se debe dejar solo lo que necesitan realmente para que no Exactamente. hayan más distractores. Sí, Perfecto. señor. Ok, el uso de material lúdico. Es muy importante utilizar estas herramientas porque también van a brindar que el niño o el adolescente se abran más hacia al proceso de entrevista. Entonces, utilizar estos materiales va a ayudar al entrevistador a obtener mayor información y también a hacer el ambiente más cálido y un mejor report durante toda la entrevista. Sí, pues como sabemos, estos materiales para los niños se pueden utilizar como un rapport, pues para generar ese un ambiente con ellos. Sí. ¿Listo ya? Ok. Y bueno, ¿y quién debería estar presente en la entrevista? Pues aquí no hay respuesta afirmativa y negativa porque no se sabe si los padres sí pueden estar presentes o no en la entrevista. Esto depende en el contexto que se trabaje, ¿sí me entiendes? En el caso de un contexto, digámoslo, judicial, esto depende del profesional. Si como se violan los derechos, ahí tienen que estar los padres atentos a que no se puedan violar los derechos de los niños, porque ellos no pueden estar solos por legalidad, pero también si los padres dan un consentimiento informado y el juez solicita que los niños deben estar solos porque se puede sesgar la información que den, entonces sí se puede.
Sí, Cris, ahí tienes mucha razón. A él a veces se necesita obtener información que los niños no van a dar si están sus padres, porque pueden Exactamente. sesgar esa información. ¿Qué es lo que se puede hacer para que el niño entre en confianza en el proceso de entrevista? Es hacer que el niño ingrese con los padres, que él mire, explore el ambiente, luego se le explica lo que va a suceder y se le pide el favor a los padres que salgan. Entonces el niño ya comprende el proceso. Pero no se te olvide que en este caso también es importante que el entrevistador deje esa opción de que el niño pueda, si quiere, ver a sus padres cuantas veces él quiera, cuantas veces desee, para que genere esa confianza que tú dices. En el tema de los adolescentes, pues cuando entran los padres entran en conflictos porque los padres empiezan a brindar información que puede estar ocultando el joven o que ellos creen que van a ocultar. Entonces, pues así no se podría trabajar de buena manera si se presentan estas dificultades. Sí, sí, listo. Ok, entonces ahora vamos a ver los aspectos especiales de la comunicación. Tenemos la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Entonces, la comunicación no verbal es muy importante porque, como sabemos, nosotros expresamos muchísimo más con nuestros gestos y las actitudes que con las palabras. De ahí se obtiene mucha información, ¿no? De lo que expresamos. También esta información la podemos obtener desde el clima que se genera en el rapport. Nos va a interpretar el clima emocional con el que vamos a trabajar y con el que va a presentar el entrevistado. Sí, y Cris, y con los niños específicamente cuando se está hablando, que es diferente a los adultos, uno puede tener visibilidad con ellos, ¿verdad? Hacer contacto visual. Pero cuando se toquen temas específicos o difíciles, no es recomendable tener ese contacto visual porque puede incomodar al niño. Entonces, lo que se puede es alternar. ¿Cierto? Sí, Se mira hacia el otro lado o hacia el objeto que el niño que tenga en sus manos para hacer que todo fluya de una mejor manera y no incomodar la situación. sí, es como tener esa postura acorde a la situación en la que está el proceso de la entrevista. Es como lo más general. Exacto. Ahora la comunicación verbal. La comunicación verbal iniciamos con las preguntas. Hay tipos de preguntas que para los niños son fáciles de responder, pero otras que son muy Muy complicadas. complicadas. Ujú. En este caso, las abiertas y las cerradas son las más utilizadas, ¿no? Sí. Las primeras buscan que los niños expresen del tema ampliamente y las segundas que sean más afirmativas, que sean afirmativas o negativas, perdón. Las preguntas abiertas son las más como acordes en este tema, pues facilitan la adecuada respuesta. Esto permite la observación de cómo se comporta durante la respuesta que el entrevistado. Sí, y mira, Cris, que preguntas que, por ejemplo, inicien el cómo y por qué a los niños se les dificulta responder. Sí, Entonces es no las mejor comprenden. hacerle, no, sí, no saben qué decir o cómo decirlo, entonces es mejor evitarla, ¿listo? Sí, todavía no las Dice asimilan. que si niños hasta los 8 años se les puede dificultar responder este tipo de preguntas. Sí, las específicas como que facilitan sus respuestas, ¿no? Sí. Ok. Exactamente. Aquí también lo importante, Cris, es que en las preguntas es lo mismo. Podemos ir de preguntas abiertas a ir yendo a las preguntas cerradas más específicas y así ir logrando el objetivo de lograr la información que queremos Sí, obtener. o sea, generar una buena comunicación. Se puede variar. Ujú. Exactamente. Sí. Bueno, ahora la metacognición y la metacomunicación. Aquí es muy importante comprender la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño. Podemos preguntarle al niño si nos ha entendido lo que le hemos dicho, pero realmente él no está en la capacidad para comprender si nos ha Es. entendido o no, ¿cierto? Acá es indispensable la metacomunicación, Joa. Es esa comunicación sobre la comunicación. Eh, lo que aquí se quiere decir realmente es, si entendió, pues que me lo diga, y si no, pues tratar de expresar, que el entrevistador se exprese y pueda comprender el niño la pregunta que se le está realizando o el tema que están trabajando. Sí, hay que reformular siempre las preguntas si el niño no nos comprende. Buscar siempre Exactamente. esa forma más sencilla, más simple, para que él nos pueda comprender.
También en el tema de cuando ellos nos responden, si nosotros llegamos a llegamos a no entender lo que él nos está diciendo, pedir disculpas y hacer que nos repita la pregunta, siempre generando un clima cálido, para que él como que también comprenda de que nosotros nos podemos equivocar y que pues, en el proceso no va a pasar nada. Ujú, sí. Y la otra parte es la narración libre. Esta comunicación verbal es muy importante, pero exige mucha paciencia por parte del entrevistador, Sí, porque hay que respetar los tiempos del niño, los silencios, que no sean incómodos, sino respetarlos y esperar el momento que él lleve su ritmo para poder expresar. sí, además de respetar pues que sus silencios se puedan estar acordes, hay que siempre, siempre, siempre tener que animar al niño, ¿sí? Para que siga con su narración, para que de manera verbal o no verbal, él pueda comprender y seguir con su relato. Y pues seguirlo reforzando también con preguntas abiertas, ¿no? Sí, dicen que los niños a partir de los 7 años ya tienen la capacidad de realizar esa narrativa de ese diálogo adulto, pero realmente es recomendable a partir de los 11 años. Los menores de 11 años es importante que se maneje otras herramientas como el dibujo, otras formas de expresión que reafirme esa narrativa y no solo el diálogo. Sí, con ejemplos y todo eso. Sí, ok. Continuamos con los aspectos especiales de la interacción. Entonces, bueno, la importancia del report. Del report, sí. Ujú, Esto no es simplemente una fase de la entrevista, ¿no? Es sí, algo que es indispensable y se hay que cuidar durante todo el proceso, porque a veces nos hablan de que esto solo va en la fase inicial, de que esto solo se establece en la fase inicial, y no, esto se debe mantener durante todo el proceso de entrevista. ¿Y esto es en quién recae yo? Pues en el entrevistador. Este ujú. debe contar con buenas habilidades y saber establecerlo y mantenerlo durante todo el proceso. Sí, aquí es muy importante para reafirmar esa relación. Bueno, primero la presentación del profesional junto con los objetivos, lo que él pretende de la entrevista y en esa presentación decir su nombre, su profesión y algo que de verdad lo haga dar una buena interacción con el entrevistado. También es importante aclarar el marco de la entrevista. Ahí es especificar las reglas que se van a manejar durante todo el proceso. También la confidencialidad, eso es muy importante dejarlo bien claro. Y también, Cris, bueno, dejar en esa parte de la confidencialidad claramente que si llega una situación en donde no se pueda seguir con ese proceso de confidencialidad, se debe realizar, ¿verdad? Sí, Entonces se le tiene que explicar eso al niño o al adolescente. sí, que a veces no lo comprenden. En casos de que, pues, cuando la confidencialidad se tenga que reportar, se debe hacer, o sea, se debe romper la confidencialidad si, pues, si se está vulnerando o se está, no vulnerando, o sea, se está Si está en riesgo la vida del niño. de un tercero, Ujú, exactamente. exacto. Sí, ya cuando vulnera ¿qué? Su salud, Sí, su exactamente, integridad física. exactamente. Entonces, por eso es importante en este momento informarle eso al niño o al adolescente y a su acudiente para que ese report no se vaya a romper, ¿sí? Exactamente. Sí, que sea Pero firme desde el inicio al final. acuérdate de lo que hablamos anteriormente. Es importante también informarle sobre el consentimiento informado, que quede todo claro pues, al acudiente o al padre de familia, al que sea, esté en ese momento como representante legal del niño. Sí, en esta parte también es importante, Cris, hacer ese rompehielo, que es esa forma de integrarse amigablemente en el entrevistado. Ahí se pueden Mm. hacer diferentes actividades, diálogos que Lo que hagan que, hablamos, sí. lo que hablamos. Antes de eso se puede jugar con el niño o desde la sala de la entrevista empezarle a preguntar cosas sobre qué haces, qué estás haciendo, cómo te sientes pues ahí en el instante, con la actividad que él esté haciendo, no en el proceso de la entrevista, sino desde la sala. Ahí, desde ahí pues se puede generar este buen ambiente con el niño y ya pues después se puede generar un clima mejor en el área donde se vaya a trabajar con él. Sí, también algo, Cris, aquí las actitudes del entrevistador. ¿Qué actitudes debe tener un entrevistador al momento de realizar la entrevista? Ante todo es esa flexibilidad.
de todos los imprevistos que pueden suceder, ¿cierto? También el respeto y ese lenguaje sencillo para comunicar hacia el niño o el adolescente. Sí, o sea, además de los conocimientos, ¿no? Porque aparte de todo Sí, el de tener sus conocimientos previos, todo lo que dice Joana es indispensable también. También tener la empatía como una figura fundamental, ¿sí me entienden? Pues en estas edades es fundamental interactuar con los niños y adolescentes, comprender su malestar, reaccionar adecuadamente ante él, ante las situaciones de estrés. Entonces, sí, sí es como generar esa empatía, comprenderlo, que si no se siente bien para dialogar, que porque está negativamente con su postura, con la cabeza agacha, está rígido. Entonces, todo eso debemos ser muy empáticos y saberlo manejar durante el proceso. sí, la rigidez es algo que juega en contra del entrevistador, por eso hay que trabajar esa flexibilidad Sí, para que cada vez sea más amena la entrevista. Otro punto son las actitudes del niño hacia la entrevista. Como sabemos, ningún niño realmente va por voluntad propia a un proceso de entrevista, ¿verdad? Siempre ha sido sí, porque sus padres lo llevan o porque es remitido tanto por el personal médico o por los profesores. Entonces el niño puede llegar sin saber a qué va, no entiende por qué lo han llevado, entonces hay que ver que ahí puede haber cierta resistencia o confusión frente al proceso. sí, pues como lo hablas, los niños nunca van a una entrevista por voluntad o por iniciativa propia, ¿cierto? Como lo sabemos. Entonces, pues debemos eh, generar ese buen ambiente para que ellos no quedan paralizados por miedo a las preguntas o porque no pueden entenderlas. Se debe hacer de una forma diferente esa pregunta para que nosotros tengamos la respuesta que deseamos, ¿sí me entiendes? Sí, y el niño en esta etapa tiene que ver que la persona que está entrevistando está ahí para ayudarle, ¿verdad? Porque a veces los padres pueden sesgar un poco también la información diciéndole, lo voy a llevar a tal lado, o te portas bien o te portas mal. Entonces, todo eso puede sesgar la visión que el niño tiene frente a la entrevista. Entonces, la Sí, persona entrevistadora tiene que ir más allá para lograr esa buena relación. como lo hablamos antes, ellos no saben, los niños más pequeños no saben qué es ese proceso, para ellos todo es nuevo, entonces nosotros debemos generar, de lo que hablamos casi en todo esto, el buen ambiente. Sí, bueno, aquí en esta parte de la entrevista como proceso, en la entrevista de niños también vemos las tres fases que vimos anteriormente. Está la fase inicial, aquí Pero vamos a ver la... espera, ya, aquí hay Sí, que dejar claro que la entrevista es un proceso circular, no se hace de forma cerrada ni rígida. Acá se puede moldear en estas ocasiones con los niños. sí, ¿Listo? sí, sí, Cris. Aquí, bueno, entonces frente a la entrevista volvemos, que es un esquema flexible, como tú dices, circular. Sí, Y vamos, exacto. Entonces, una etapa, una fase pasa a otra, pero vuelve, ¿sí? Por eso hay procesos que van durante todo, a lo largo de toda la entrevista. sí, Entonces, sí, bueno. Entonces, aquí en la parte de la presentación es importante ese saludo inicial. Como sí. decíamos anteriormente, presentarse, cómo le gusta al niño que lo llamen, ¿cierto? Ahí, como decíamos, hacer ese espacio muy amigable porque es esa primera impresión. Sí, es como generar la presentación y ir a mostrar las instalaciones, qué se hace en las instalaciones, con qué más cuenta, qué se puede trabajar, qué no. Entonces es como entablar, que él conozca todo el ambiente donde se va a desarrollar su proceso. Sí, ahí la cuestión de la aclaración es también según la edad del niño, cómo se va a determinar las reglas que se van a manejar y todo el proceso te tiene que explicar de una forma clara y sencilla. Como hablábamos anteriormente, la confidencialidad y el rompehielo es muy importante para que todo el proceso de entrevista se lleve de una muy buena manera. Sí, sí, ahí como lo hablabas anteriormente, ahí el psicólogo pues puede hablarle, hacerle una pregunta como, ¿sabes qué es un psicólogo? En lugar de preguntarle, ¿sabes qué es un problema psicológico? Entonces hay que ser acorde a pues la edad que tiene el niño.
Sí, bueno, la fase intermedia vamos a trabajar lo que son las entrevistas, puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. La entrevista estructurada y semiestructurada nos brinda ese soporte para poder llevar todo el proceso de la entrevista, ¿verdad? Porque nos permite focalizar y llegar al objetivo más directamente como lo queremos, pero puede ser también muy rígido, entonces no Sí, permite que el niño fluya. Es por en, eso, que ¿sí? la entrevista no estructurada es más flexible, ¿no? Y se Sí. adecuda a la interacción de las particularidades del entrevistado, está en este caso el niño. Pues como lo hablaba, no es como las semiestructuradas y las estructuradas que tienen que desarrollarse fase por fase, que tienen una estructura, como ella mismo dice. Entonces ahí sí se tiene que seguir cada paso para que se cumpla con ese tipo de entrevistas. La importancia de la flexibilidad se enfoca en que el niño pueda comunicarse de manera fluida, y pues de esta manera podemos obtener la información, una información fiable y que se necesite para el proceso que se está llevando. Sí, y bueno, y la fase de conclusión, aquí vamos a ver que la duración de la entrevista con los niños depende mucho de cómo se esté llevando esa atención en la entrevista, ¿verdad? Lo aconsejable es que nunca dure más de una hora, lo ideal sería Perfecto. que sea media hora, pero se miran diferentes factores. Si el niño de pronto está muy cómodo y quiere continuar, no, hay que finalizar en el tiempo que se ha O, establecido. o- o al contrario, si el niño presenta inquietudes, se debe volver a la fase del entrevistador y responderle todo lo que a él le inquieta, todo lo que él no comprende. Es- Sí. pues, Ujú. y de esta manera, pues, se debe terminar de una forma positiva, o sea, también se puede Sí. terminar con un juego, de forma lúdica, que él entienda y comprenda de que esto se hizo para el bien de él y que la importancia es que él esté bien en su proceso. Sí, lo ideal es que una entrevista nunca termine de forma negativa, ni que se vaya el Peor, niño peor de cómo llegó. Entonces, exactamente. siempre, no importa si hay que volver a hacer el juego, que el niño se vaya en un ambiente alegre, que vea este proceso de una forma amigable para próximas sesiones o más adelante situaciones que se puedan presentar. Sí, que por lo general a estas edades, pues como son estos procesos son remitidos, los niños tienen que llevar su proceso de más de una entrevista. Sí, bueno, ahora vamos a ver la entrevista y la implicación con otros informantes, padres y profesores. ¿Por qué recurrir a otros informantes? Esto es muy importante, Cris, ¿cierto? Sí, pues Ujú. porque en los niños y en los adolescentes raramente las entrevistas se hacen de forma aislada. Todo tiene que ver eh, con esos contextos cercanos o esas redes de apoyos con los que ellos cuentan, ¿sí? Ujú. Los padres, por ejemplo, conocen una parte de que incluso los mismos niños o adolescentes no conocen. Ellos conocen sus procesos, su desarrollo evolutivo. Entonces, por eso es muy importante saber esa parte de los padres frente al niño. Y Claro. también, sí. Pues, pues por ejemplo, si tienen conflictos, si no tienen, cómo es su relación con ellos, si conocen con quién se relacionan sus hijos, si desconocen con quién salen, todo eso es muy importante, pues, para la entrevista. Exacto. Y la entrevista con los profesores también es muy importante porque es otro contexto donde los niños y adolescentes también se mueven en esos entornos. Pues Entonces, sí, ya, podríamos decir que es su segunda casa, eso, porque a veces la pasan más con sus amigos y profesores que con los mismos padres, ¿no? sí, Entonces acá lo es, importante es como que los profesores den ese punto de vista académico y social en donde se desenvuelven los niños, cómo se comportan, si son aislados, si no son aislados, si presentan problemas cognitivos, si al contrario son muy brillantes. Entonces, todo es importante a la hora de llevar un proceso a la entrevista. exacto. Y en ese proceso de entrevista, tanto con los padres, los profesores, los niños y adolescentes, siempre es muy importante el respeto, la empatía, la sencillez del lenguaje, porque se van a necesitar futuras entrevistas. Entonces, siempre hay que dejar las puertas abiertas y que sea siempre un espacio ameno en donde tanto los padres, profesores y niños deseen y sea de una buena manera volver. Claro. Pues aquí pues la entrevista pues con niños o adolescentes es
un poquito más de esfuerzo porque nosotros tenemos que contar con más habilidades y estrategias para poder desarrollarla. Como hablábamos anteriormente, hay niños que son remitidos, que los envían desde el colegio, desde un proceso legal, y ellos no comprenden muchos términos, no saben por qué están ahí, no quieren estar ahí. Entonces el tema de la empatía, de la confidencialidad, de saber expresarnos, de comprender el lenguaje que se expresan con nosotros, es súper importante. Entonces, en el tema, como nosotros estamos trabajando lo psicoeducativo, para nosotros esta entrevista es, este tipo de entrevistas es unos insumos súper importantes para poder desarrollarlos en el campo que estamos, digámoslo, laborando. Sí, y para concluir, Cris, es muy importante ver que la entrevista, sin importar el contexto en donde se lleve, se va a ver esa parte inicial, intermedia y final. No importa el contexto, si es clínico, educativo, verdad, de orientación, se va a ver esas etapas y lo mismo, de esas herramientas del lenguaje, de nuestra expresión verbal, no verbal, en todo se va a ver. Pero sí cambia en las edades de la persona que sea entrevistada, sí cambia algunas cosas como el lenguaje, el tema de la comunicación, el tema pues de la interacción, como en el anterior tema veíamos que llegaban personas, las adultas a veces indispuestas, entonces acá con los niños tenemos que tratarlos más amenamente, entonces eso sí es importante recalcarlo, yo creería. Sí, esas habilidades que debe tener el entrevistador de la flexibilidad es muy importante. Estar preparado para cualquier situación que se presente. Sí, Eh, y bueno, listo, Cris. Las referencias bueno. bibliográficas, manual de la entrevista